a la política, porque estamos en la última semana del actual gobierno, se viene el futuro gobierno con un gabinete que se ha dado a conocer, pero en algunos se están repartiendo aún los cargos, podríamos decirlo de esa forma, porque todavía no está la grilla llena y quién va a dirigir qué cosa, y entonces cómo se hace esa transición, esa transmisión de datos. Y justamente vamos a hablar con Federico Graña, director de promoción sociocultural del MIDES, que es en uno de los lugares donde la ministra Arismendi dijo, bueno, no sé a veces a quién darle toda esta información porque la transición está costando. Buenos días, ¿cómo estás, Federico? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bienvenido. Bueno, sí está Bartol, hay un equipo, pero Arismendi lo que decía es... Sí, bueno, en realidad está Bartol, está Castandebat Martinelli y algún asesor que acompañan en el proceso. Claro, y Arismendi dice, es como mucha la información porque ellos están acompañando, también todas estas visitas nocturnas, recorridas que hacen, pero es mucha información para ellos tres, todavía no nombraron directores. A ti me imagino que te pasa con tu área. Sí, sin duda. Hasta el día de hoy, y estamos a 3 días hábiles y no hay director ni directora. Solo pensando en mi área hay más de 6 programas socioeducativos, 2 programas socioculturales potentes, grandes, y 3 departamentos para poblaciones como la población migrante, afrodescendencia y diversidad, que por ahora no hemos podido trasladar lo que es la cotidianidad, que es lo más importante quizás en la política pública. Porque la información, digo, se traspasa. Ustedes la información está publicada, por ejemplo, un mini resumen de estos 5 años. Son unas 120 páginas que están publicadas desde el 10 de marzo, como todas las direcciones del Ministerio las publicaron, son públicas. El problema es que eso solo... ¿Para desde el 10 de marzo de cuándo? Perdón, desde el 10 de diciembre. Con sí. esto de marzo, y, sí. Desde el 10 de diciembre, que fue la fecha que teníamos, todo el gobierno nacional tenía esa fecha como límite para poder generar los informes. Desde noviembre que estábamos preparando la transición, en realidad algunos desde antes, yo desde octubre ya estaba todos los equipos estaban dando sobre todo un resumen y la evaluación del año, porque también no es solo la transición, cada vez que vas cerrando un año vos vas midiendo si alcanzaste tus objetivos, qué hiciste, qué no hiciste. Bueno, en ese proceso era ponerle un proceso más que era, bueno, además de lo que hicimos, bueno, qué es lo que habría que trasladar claramente a nuevas autoridades, fueran cuales fueran las autoridades, ¿no? ¿Y te preocupa que no se continúen con algunas políticas que venían llevando a cabo o que realmente quieran hacer todo distinto? Porque es uno de los ministerios más cuestionados, no solo por la coalición multicolor. César Vega, por ejemplo, fue muy crítico con el MIDES. No, sobre qué me preocupa o no me preocupa de vuelta. Yo creo que ahí tenés, en realidad estamos en un escenario que es el escenario, lo digo de la incertidumbre, porque si yo me llevo adelante por algunas transmisiones, que las digo formales porque fueron en alguna reunión informal igual, supuestamente no. Yo creo que sí lo que va a suceder es tan simple como esto. A ver, cuando a mí me invitaron a ir a la gestión, yo renuncié en febrero a mi trabajo, desde diciembre empecé a hacer la transición, me reuní con más de 14 equipos, eso me llevó 2 meses y pico, el saber a dónde estás, ¿no? Digo, porque al otro no es llegás y firmás, ¿no? Porque si vos sos responsable para la toma de decisiones, tenés que tener una idea de dónde estás, tu decisión qué implica, qué no implica, qué presupuesto tenés, cuáles son los límites de ese presupuesto, cómo lo debes ejecutar, qué programas están, qué podés cambiar o no, porque ahí esa es la decisión que te dio el soberano, vos podés modificar lo que sea, pero por lo menos tener una decisión lo más fundamentada posible y sobre todo bien asesorada, basada en datos empíricos reales y no en prejuicios. Entonces, en ese escenario, poder hacer todo ese traslado. Nosotros tenemos, solo en mi dirección hay 4 convenios con la Universidad de la República, con un acumulado enorme desde el punto de vista académico, desde la investigación y desde la atención, Facultad de Psicología, Facultad de Humanidades, el Instituto de Ciencias Políticas, por nombrarte 3, en los que hemos acumulado un montón con respecto a lo que son investigaciones vinculadas a estas 3 poblaciones y también sobre la inclusión educativa. ¿Y ustedes, perdón, Leo, ustedes plantearon al gobierno entrante esta inquietud de... Bueno, pero ¿cómo fue ese diálogo? Y sí, ya se van a nombrar. Lo que pasa es que hay cosas, y te lo digo como uno podría venir acá y hacer chicana, esto y lo otro, ¿no? y tratar de trasladar. Tienen problemas y hay que preguntarle al nuevo gobierno cuáles son esos problemas.
Tienen problemas Para vos, ¿cuáles son esos Para problemas? definir los nombres, digamos. Y yo creo que uno de los principales problemas, que es un rumor, digo, claro, es, el otro día me reía un poco escuchando, sobre todo con la forma de comunicar que a veces tiene Lucía, la ex vicepresidenta, diciendo que el problema es de plata. Y es verdad, el problema es de plata. Luego de decir los disparates que dijeron, sobre todo los que estamos en la gestión, sobre el despilfarro, los sueldos, que somos unos vagos, y una cantidad de disparates que han dicho algunos referentes de la oposición, bueno, tienen problemas porque hay una cantidad de gente que no acepta estos cargos, y no solo los Porque ministerios pierde de plata si desarrollo deja la actividad social. privada. Sí, claro, yo también perdí plata. El problema es cuál es tu convicción con el proyecto político que defendés. Yo perdí un 30% de mi salario de lo que ganaba en aquel momento para defender un proyecto político con el que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay gente que por la plata vale el mono. Bueno, pero eso como tú lo decís, es un rumor, digamos, no es una información confirmada, digamos. Puede ser también que haya problemas entre la coalición para definir entre los partidos, es otra posibilidad. Leo, cuando te estoy diciendo es un rumor, es algo que yo no tengo firmado. Sí es algo que me han dicho algunos actores de la oposición. Y en ese panorama, por ejemplo, ¿cómo imagina que va a ser finalmente el traspaso de información? ¿Que no va a existir? ¿Que va a ser a último momento sobre el 1 de marzo? Mirá. ¿O que después del 1 de marzo ustedes todavía estarán a la orden para...? Nosotros caemos, del punto de vista formal, caen, el 28, como sí, el 29 en este caso, porque sí, tenemos año bisiesto. Eso está claro. Eso está más claro. Los informes están hechos, todo el traslado está hecho, y bueno, después veremos, porque también la responsabilidad no es nuestra. ¿No? El hacer responsable la transición es de quien decía que estaba preparado. Bueno, la responsabilidad no es nuestra. En todo caso, si algunos directores, directoras de distintos ministerios que pueden ya tener otros compromisos a partir del 2 de marzo, definirán en lo personal y sobre todo midiendo algunas cosas si aceptarán o no aceptarán tener reuniones de algo que tendría que estar previsto antes. Eso tendría que haber sido de otra manera. Bien, hablemos de otros temas. No, me quedé con los rumores, te lo dijeron dentro de la oposición. Sí, pero son intercambios, digo, por eso te digo, son rumores, yo los califico como así, no me parece de nada lo que puedan andar trasladando y chicaneando, y después, de vuelta, como te dije en un inicio, yo no tengo ninguna certeza con respecto a eso, porque no es algo formal. Digo, yo trato, lo que es formal, lo que es informal. Bien. Federico, hace unos días se conoció una denuncia por discriminación en un boliche aquí en Montevideo, en Jackson Bar. Finalmente despidieron a la persona que había tenido la actitud con la mujer que había... Ella y la amiga, en realidad eran dos las que habían sido sacadas del boliche. El boliche lo que dice es nosotros no hacemos este tipo de discriminación, fue un caso particular, un malentendido. ¿Llegan denuncias de este tipo? ¿En qué está nuestro país con el tema de la discriminación? Está además, por eso te digo, en curso la ley trans y también este pedido, que van 30, ¿no? No, mirá, ya al día de hoy... 30? No. Fueron presentadas 150 solicitudes ya. Sí. Y iban 30 cuando vine... Ahí va, iban 30 en ese momento. Ya estamos en las 80 aprobadas. Ha sido un trabajo realmente muy desgastante, de reuniones semanales de la comisión, de reuniones más de 8... El otro día fueron de 6 horas de reunión de la comisión, de los miembros de la comisión para analizar caso tras caso. Obviamente también tenés todo el trabajo que implica el llegar a ese momento de reunión de la comisión. Nuestra idea es tratar de entregarlo con la mayor cantidad posible de casos resueltos y sobre todo teniendo en cuenta de que las primeras personas, que todavía hay algunas que no hemos conseguido información desgraciadamente, presentaron en mayo la solicitud, ¿no? Para la reparación. Entonces nos queda algún casito de mayo que es lo que nosotros nos queremos concentrar en estos días, a ver si logramos con lo que tenemos poder dar un resultado, una negativa o una afirmativa a esa solicitud. Bien, con respecto a lo que me preguntabas del caso, en realidad ahí tenemos 2 o 3 problemas con respecto a los temas de denuncia de discriminación. Tenemos distintas instituciones, cuando digo instituciones, hablo de organismos que tratan la temática. Una es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está vinculada sobre todo al ámbito público, y esto está bueno, a veces la comunicación no es clara y entonces quienes sufren o son víctimas de discriminación, de cualquier tipo de discriminación, no saben a dónde ir. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos es cuando a uno le ejerce, por decir, o lo que ejerce la discriminación,
es una institución estatal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí la Institución Nacional de Derechos Humanos, su prioridad es controlar el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado y los organismos del Estado, instituciones del Estado. Y después la otra es la Comisión Honoraria de la Discriminación. Pero en este caso quien operó, y creo que operó muy bien, más allá del resultado, yo tengo un matiz con el resultado, con la decisión que toma la empresa. Yo no estoy de acuerdo con que se despida a un trabajador. ¿Y porque... qué se hace con un trabajador? Y yo creo que si en realidad lo que vos tenés que hacer es modificar una práctica que es una práctica cultural, no es despedir, es educar. Digo, si eso fue un error, es un error. Despedir, yo creo que en realidad lo que genera es empiezas a generar unas brechas y una cantidad de cosas, y en realidad esconde un poquito la actitud de la empresa. La actitud de la empresa soluciona diciendo que despidió, entonces dice que en realidad no tiene ninguna responsabilidad, y ya tiene más de una denuncia este boliche con respecto a temáticas similares vinculados a temas que podríamos decir de discriminación. A mí me parece que lo mejor son acciones de educación, de intercambio, de comprender procesos. Claro, ¿qué se hace, por ejemplo, más allá de las denuncias formales que se hayan hecho en redes sociales, por ejemplo, muchísimos jóvenes se manifestaron diciendo que ya les había pasado algo parecido, que no habían hecho la denuncia, y ustedes desde el MIES, ¿cómo reaccionan, digamos, ante Pero de vuelta, tanto? ahí hay organismos que tienen para eso está la Comisión Honoraria contra la lucha de discriminación, que funciona en el MEC. Entonces, a veces el MIES, y teniendo en cuenta la demanda, y sobre todo la demanda de la sociedad civil organizada, termina generando un proceso de polea de transmisiones a otras instituciones que son las que deben de cumplir y ejercer las potestades que la ley le otorga. Por eso, por ejemplo, está el Consejo Nacional de Diversidad, el cual preside el Ministerio, al igual que el de Equidad Racial. Entonces, ese es tu rol, desde el rol de la rectoría de la política pública, el hacer que las otras normativas que incluso preceden a la existencia del Ministerio de Desarrollo Social, como es la comisión se hizo en el 2013, esa es la ley. La Comisión Honoraria contra la Lucha de la Discriminación son las que deben actuar sobre ese tema. Claro, lo que pasa es que a veces cuesta denunciar, ¿no? Porque en este caso Sin duda. dijeron, andá y denunciar, porque si no tienen denuncia después nadie puede actuar. Pero ese es el problema principal de las situaciones de discriminación. Y además tenés el tema del proceso de revictimización en cualquier denuncia de este estilo, ¿no? Porque vos tenés que comprobar que este hecho sucedió. Sí, acá y está son grabado. hechos muy... En este caso tenías la grabación y sobre todo con la frase más violenta, por decirlo de alguna manera, más allá de la actitud de la expulsión, y más clara de que había, por lo menos en cómo se comunicó, una fundamentación vinculada a su identidad de género, por esa frase que está grabada, más que clara: chica, chico, chique, flaco, No sé flaque, cómo flaque, llamarte, no sé sí. cómo llamarte. Ahí está más que claro. El problema es que ese no es el único caso, y también vos tenés que pensar que muchísimas personas no tienen las herramientas. Cuando digo las herramientas son personales, para enfrentar estos procesos. No, que es ¿no? superfuerte. Tenés que estar muy decidido para enfrentarlo, implica exposición mediática a veces, y esto no lo hago como crítica. Los medios de comunicación se genera una denuncia y quieren encontrar la noticia con el entrevistado y la entrevistada, que quizás no quiere exponerse a que todo el mundo conozca, por ejemplo, cuál es su orientación sexual, o hablo de los casos de diversidad. Y lo mismo pasa con la población afro o cualquier otra población que no tienen por qué exponerse en todos los medios y andar explicando cuál es la razón. Claro. Y eso es todo un tema que es muy complejo, Claro. y para eso genera Claro, estos obstáculos en los procesos. Lo de Vuelvo- educación, digo, más allá de la gente que trata con público, también, por ejemplo, en este caso se hablaba de la ley, del derecho de admisión, del que tanto se habla, que Sí, claro, de ahí justamente... hay un desconocimiento enorme Exacto. del Entonces, derecho de admisión. de ahí, estos locales, por ejemplo, también, no es que tengan tan claro cuál es el derecho de admisión. Pero bueno, si vos sos un Pero empresario... la Intendencia también te da la supuestamente- habilitación si vos cumplís con esa ley. Sí, claro, pero el derecho de admisión no es el derecho a la discriminación. En realidad, yo siempre, la mejor forma de explicar el derecho de admisión es que el derecho de admisión se centra en prácticas, por decirlo de alguna Claro. manera, de las personas. Sí, no es por y el color de piel, la religión, la orientación sexual. No es si la persona está alcoholizada, si puede sufrir, si puede generar violencia hacia ella misma o hacia Sí, si está con otros. un cuchillo. Esas son prácticas y no las personas las que uno no puede tener derecho de admisión si está vestido o no tal vestido de tal forma, o con qué marca o qué cosa. Eso en realidad es ejercer el derecho a la discriminación, y eso no hay normativa. Recién, volviendo a la ley trans, que es más la cantidad de gente que ha pedido ser amparada, 80 más o menos, 150. 150, y Más o 80 menos. se han dado. Aproximadamente en eso estamos, en el Ahí va. 80. Y me hablaba de la dificultad en algunos casos de lograr confirmar la... Sí, claro. Porque uno de los requisitos era haber sido
discriminado durante el periodo de facto, en la dictadura. En realidad, cuando nosotros mandamos el anteproyecto de ley desde el Ejecutivo, hasta tenía un corte temporal. El corte temporal estaba basado, como decís muy bien, Leo, en la dictadura y también en la existencia del decreto de razzias, porque las prácticas... Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, con Diego Sempol hicimos un artículo en el año 2013 de investigación histórica y nos daba que las prácticas del aparato represivo del Estado, sobre todo en algunas poblaciones, continuaron más allá de la dictadura, ¿no? Más allá de las decisiones políticas. Yo estoy hablando de prácticas del aparato represivo del Estado. Y en estas poblaciones se continuó, ¿no? Entonces nosotros planteábamos hasta que el decreto de razzias hubiera sido derogado, que fue en el del 2005. El Parlamento lo modificó eso y en realidad no tiene fecha límite. Es cuando alguien puede demostrar que tuvo una violación de sus derechos humanos por parte del Estado. No quedó una... No quedó en eso. Lo que es sí mucho más fácil es, como lo hablábamos en la nota anterior, es cuando nosotros tenemos el fichaje policiales, teniendo en cuenta, por lo menos hay 2 o 3 acciones que son claras que hay una violencia hacia los derechos humanos de esas personas. Una es no existe la figura de... a mí me cuesta a veces hablarlo porque he leído tanto archivo en estas cosas y hay cosas muy violentas, sobre todo en cómo fueron interrogadas y cosas violentas que aparecen en el interrogatorio. Es decir, fueron los archivos policiales. Sí, claro, ¿no? La forma violenta del interrogatorio. No estoy hablando de lo que además a través de los testimonios, que habría que comprobar, pero es muy difícil que las víctimas generen un relato tan coherente, con nombres de personas, es muy difícil que eso suceda. Bueno, hay prácticas que son de tortura literal, ¿no? Entonces, ahí vos encontrás una cantidad de pruebas que, sobre todo una de las es el fichaje como pederastas pasivos. O sea, teniendo en cuenta lo que significa el término pederasta, si bien en la jerga policial en aquella época, uno podría decir que cualquier persona que tuviera sobre todo los homosexuales varones, eran calificados como pederastas activos o pasivos, pero en realidad el término significa otra cosa, ¿no? Claro. Es como, en realidad estás hablando de pedofilia, claro. Y ahí estás dejando fichado a una persona por un crimen que ni siquiera cometió. O sea, y eso hizo el Estado uruguayo con estas mujeres principalmente. Bien. ¿De qué manera el Frente Amplio como oposición deberá seguir impulsando proyectos, bueno, tanto para esta población como para otras poblaciones? Tenés miles de maneras. Yo creo que una, a nivel de... A mí que me ha tocado estar desde varios lados del mostrador, en el programa del Frente Amplio, es una de las cosas que estoy como muy contento del proceso de gestión. Podría decir varias, pero una es mirar el programa del Frente Amplio, lo que propuso y a todo lo que llegamos en ese proceso de programa. Estoy arriba del 70 y pico % de lo que nosotros planteamos que se iba a realizar. Una de las que quedó pendiente y que es muy difícil, cuando digo que es muy difícil tiene que ver por cómo surgió esa norma, es la reforma a la ley antidiscriminación. Fue una norma que se aprobó en el 2003 con mucho tejido de la sociedad civil. Ahí participó la comunidad israelita, participó la comunidad afro, las organizaciones LGBT. Y yo creo que cuando vos tenés una norma de ese estilo, que fue hecha de esa manera, vos el proceso lo tenés que hacer similar, de esa manera. ¿Y qué se le quiere modificar? Y bueno, yo por ejemplo creo que vos tenés, a mí me ha tocado estar en los organismos internacionales de Contralor, de todos los tratados que tiene el Uruguay, y por ejemplo una de las críticas que tenemos es que tenemos muy pocas denuncias y muy pocas sentencias. Y si vos tenés muy pocas sentencias, en realidad lo que habla no es que no discrimine, sino es que no está funcionando bien la norma con respecto al tema. Y con sentencias que no sean como las que están en algunos casos, que son punitivas. Yo creo que en realidad lo que tenés que modificar es esto de vuelta cuando hablamos. Hay una serie de acciones que se deben de tener, porque si vos estás frente a un fenómeno que es cultural, y que igual tiene ese fenómeno cultural, cuando digo cultural no estoy hablando de... ¿no? Es un fenómeno cultural que son una cantidad de valores de gente que cree que otras personas son inferiores por su raza o amorales por su orientación sexual o su identidad de género. A eso lo tenés que transformar. En ese proceso que tenés que transformar se hace con prácticas culturales, no con la prisión. Entonces, hay, por ejemplo, si hay crímenes de discriminación que son 2 años de prisión y un juez y una jueza duda muchísimo de mandar a alguien
por una práctica de discriminación a 2 años de prisión. Salvo que aparezcan otros delitos. Y cuando aparecen esos otros delitos, ahí hay otros delitos. Agresión física, esto y lo otro. Bueno, se caratulan desde otro lado. Puede ser que el componente de discriminación agrave la situación, pero en realidad lo que vos tenés que trabajar son otras cosas. Eso, por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, del rol que le va a tocar al Frente Amplio, es una de las acciones que sin duda habría que llevar adelante. Bien, estás como suplente, Carolina Cose, Sí. en las elecciones para mayo, Sí. la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo se viene trabajando? Bien, estamos trabajando en los equipos, a través del comando también con todos los sectores que la apoyan. Ahora recorriendo un poco, empezando a recorrer la ciudad, teniendo reuniones desde empresarios, sindicatos, grupos de trabajadores y trabajadoras. Hace poco estuve con los trabajadores de las apps, que hacer algunos planteos que tienen que ver con las regulaciones. Y en realidad eso, recorriendo un poco, repasando muchísimo sobre las políticas que desarrollaron los distintos gobiernos del Frente Amplio. Yo venía para acá y pensaba en estas preguntas, o decía, bueno, una de las cosas que quizás a veces no valoramos sobre las políticas públicas que se generan, para mí la mejor política pública es la que uno se olvida de que existe. Y digo en el buen sentido de que se olvida de que existe. Y cuando vos ves lo que fue, todo lo que generó la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo a partir del 95, sobre todo como oportunidades vinculadas a la cultura y lo que ha generado, vos fíjate, el tercer concurso de rock de carnaval, ¿quién lo ganó? De rock de Montevideo, ¿quién lo ganó? No te va a gustar, eso implicó que tuviera su primer disco, en realidad vos como política lo que hiciste fue generar una plataforma que permitiera que alguien que andaba volando en el tema despegara y se hiciera una agenda cultural. Ves lo que son hoy las murgas jóvenes en el concurso oficial y están disputando los primeros lugares, cosa que era impensable quizás en la dinámica, yo que tengo mucho tiempo de carnavalero, 30 y pico de años de abonado, en la dinámica aquello de que el conjunto grande era el que iba al Carnaval de las Promesas, contrataba cual dinámica futbolística y en realidad había hasta estéticas como muy, cuando digo estéticas culturales que se enfrentaban arriba, muy partidas en aquello de la unión y la teja, y hoy vos ves como 7, 8, 10, 12 murgas jóvenes que cada una tiene su estética y es muy difícil marcarla en aquellos lugares donde fulanito o el queso magro, que es hiper humorística. Entonces vos tenés toda una cantidad de cosas y eso se generó en un espacio que es parte de una política social, que fue pensada para recuperar una práctica cultural que en los 90... teniendo en cuenta a los muchachos, era de terraja. Yo me acuerdo cuando iba al Teatro de Verano y con la Vale Tango y otros estábamos todos, éramos los terrajas, nos decían de todo, porque íbamos al Teatro de Verano en el 92, 93, 94, éramos unos terrajas fuera de moda, y hoy vos ves el impacto que volvió a tener y es enorme. Federico Graña, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda al regreso.